Raúl Mesa Torres, el sicario más joven del cártel de Sinaloa. Mucho antes de cumplir 15 años, este adolescente sabía exactamente lo que quería ser. Raúl Mesa Torres quería convertirse en sicario del cártel de Sinaloa. Y lo más loco es que cumplió su deseo antes de cumplir los 15 años. Pero Raúl no era el único sicario de 15 años en México, habían muchos más. Pero a diferencia de sus compañeros juveniles armados, Raúl tenía algo especial, algo que otros sicarios adolescentes claramente no tenían cuando eran jóvenes. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. El concepto de jóvenes como Raúl vendiendo drogas, corriendo por ahí armados y matando gente suena extraño y perturbador para la mayoría de la gente. Pero para quienes están familiarizados con el violento negocio del Cártel de México, es una realidad enfermiza que se ha prolongado durante décadas. Se sabe de niños de tan solo 10 años que dirigen bandas de narcotraficantes en sus institutos para miembros mayores retorcidos de conocidos cárteles. Y cuando esos individuos deciden que ha llegado el momento, ordenan a estos pobres chiquillos que lleven a cabo trabajos en su nombre. Redim, una organización de defensa de los derechos de los niños en México, publicó un estudio en el que estimaba que 30.000 niños ya trabajaban para los cárteles en 2019 como vigías, narcotraficantes callejeros o sicarios, y otros 250.000 corrían el riesgo de ser reclutados. Pero la cosa no acaba ahí. También estimaron que 21.000 niños fueron asesinados en México entre 2000 y 2019. Y una preocupante mayoría de estos chicos tuvo un papel activo en la violencia que acabó con sus vidas. Ahora, la triste realidad es que la mayoría de estos niños no tuvieron más remedio que unirse a los cárteles porque les proporcionaban un escape de la pobreza y protección contra la violencia de los cárteles rivales. Pero en el caso de Raúl Mesa Torres, la realidad es un poco diferente, porque Raúl no era pobre, y definitivamente no necesitaba protección de los cárteles rivales. En todo caso, ellos probablemente necesitaban protegerse de él. Entonces, ¿quién era Raúl Mesa Torres? ¿Y por qué le prestamos más atención que a otros asesinos de niños? Raúl Mesa Torres nació en Culiacán, Sinaloa el 31 de octubre de 1991. Y desde el momento en que respiró por primera vez, se notaba que iba a haber un gran problema en el futuro del joven. ¿Por qué todos los de su entorno estaban metidos hasta el cuello en el cártel de Sinaloa? Su padre, Raúl Mesa Ontiveros, era una leyenda en el cártel de Sinaloa, comúnmente conocido como el M6. El viejo estaba tan arriba en el escalafón del cártel que llegó a ser la mano derecha de Javier Torres Félix, alias el JT, que era el principal operador de drogas del misterioso y notorio capo del narcotráfico Ismael, el Mayo, Zambada, el padre de Raúl. Tenía un impresionante currículum criminal y un don para escapar de los brazos de la ley. En 1989, fue detenido por la policía de Sinaloa por varios cargos de homicidio y, de alguna manera, consiguió librarse. Sin embargo, un año después volvería a ser acusado, pero esta vez de secuestro y agresión contra 2 mujeres. Pero, una vez más, se mostró demasiado escurridizo y logró salir impune. No fue hasta el 27 de mayo de 1997, cuando Raúl tenía solo 6 años, cuando su padre se encontró en una situación de la que resultó casi imposible escapar. Fue detenido por los federales y se le relacionó con un piso franco que guardaba 384 kilos colombianos de cocaína, junto con armas y varios coches que habían sido personalizados para distribuirla. Este descubrimiento le valió al padre de Raúl una condena de 10 años. Pero milagrosamente, y muchos milagros ocurren cuando eres un capo de la droga en Sinaloa. El padre de Raúl salió tras pasar solo un año entre rejas. A los ojos de la ley, era un criminal empedernido que solo salía libre por la podredumbre del sistema. Raúl de 7 años ya sabía que su papá era una leyenda, y su familia no faltaba en la definición de leyendas del pequeño. Su madre, Aida Elizabeth Torres Félix, era la hermana del jefe del padre de Raúl que he mencionado antes. Y el JT también pasó a tener otro hermano igualmente notorio llamado Manuel Torres Félix, alias el M1, que también trabajó en estrecha colaboración con el padre de Raúl. Pero no eran solo sus tíos. Varios de sus primos estaban muy involucrados en el negocio familiar.
Para cuando Raúl llegó a la pubertad, su novia era nada menos que Teresa Zambada Niebla, la hija del mismísimo El Mayo Zambada. Raúl era de la realeza del narco. Estaba metido hasta el fondo y como un pez que no percibe el agua porque lleva toda la vida en ella, Raúl no podía conceptualizar una vida fuera del crimen. Mientras los niños de su edad estaban en la escuela estudiando, Raúl estaba aprendiendo de primera mano los entresijos del negocio de Sinaloa y el narcotráfico. Y mientras esos niños jugaban al fútbol en los parques y con juguetes en casa, él aprendió a usar armas que a menudo eran demasiado grandes para caber en sus diminutos brazos. Raúl el sicario. A los 15 años, Raúl se involucró en las actividades del cártel, sirviendo como uno de los jóvenes asesinos. Y la gente empezó a llamarle Mini 6, un derivado del alias de su padre, el M6. Raúl hizo todo lo posible por estar a la altura de la reputación de su padre mientras intentaba hacerse un nombre. Los miembros más veteranos del cártel le respetaban. Algunos de ellos incluso empezaron a hablar de lo influyente que sería en el cártel en los años venideros. Los más jóvenes le admiraban y querían ser como él. Sus publicaciones en Facebook, en las que portaba armas, le hicieron muy popular y le convirtieron en una especie de influenciador de las redes sociales de narcotráfico, que convenció a varios jóvenes mexicanos de su edad para que se unieran a los cárteles. Sin saber que Raúl había tomado la terrible realidad del tráfico de drogas y el caos y de alguna manera lo convirtió en una aventura glamorosa. Si fue deliberado o simplemente una consecuencia de su edad y de los tiempos que corrían, nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que estaba viviendo la vida de sus sueños y que todo iba tal y como él había esperado y planeado hasta que sobrevino la tragedia. En marzo de 2007, el padre de Raúl murió en un tiroteo con unos hombres armados. Los detalles en torno a su muerte son un misterio aún hoy en día y no es de extrañar. La familia de Raúl se negó a cooperar con la policía. Así que al final, nadie fue acusado o detenido en relación con un homicidio. El efecto de la muerte de su padre debió dejar una huella en Raúl, que entonces aún tenía 15 años. Pero mientras la mayoría de la gente recibiría la muerte de su padre como una advertencia y una lección de las consecuencias de vivir una vida de violencia, Raúl redobló su delincuencia. Su estilo de vida violento funcionaba ahora con esteroides y se volvió más temerario. ¿Sentía la necesidad de ocupar el lugar de su padre? ¿O estaba intentando demostrarle algo a alguien otra vez? Nunca lo sabremos. Pero es importante que sepas que su imprudencia no pasó desapercibida para las autoridades. Y pronto provocó su primer encuentro. La caída de El Mini 6. El 9 de octubre de 2007, apenas unos meses después de la muerte de su padre, Raúl conducía por el barrio de Las Quintas de Culiacán junto a dos amigos cuando unos policías les dieron el alto. Los tres amigos circulaban en un vehículo blindado que no tenía matrícula y, cuando la policía los interrogó, resultó obvio que el coche era robado. Raúl afirmó que el coche era suyo, pero no tenía documentación que respaldara su afirmación, por lo que los policías no tuvieron más remedio que detenerle. Sin embargo, no permanecería mucho tiempo en la cárcel porque entonces aún era menor de edad. O tal vez fuera por las conexiones de su familia. Fuera lo que fuese, Raúl fue liberado de nuevo en la sociedad. Cualquier otra persona habría visto esto como otra oportunidad para dar un giro a su vida. Otros probablemente habrían pasado desapercibidos y tomado menos riesgos. Raúl no. Él era el pez en el agua. La violencia era su modo de vida, su oxígeno, y para él no había otra forma de vivir. En 2009, Raúl tuvo su segundo encuentro con la policía. Raúl estaba participando de carreras de autos en Las Quintas, la misma zona donde había sido arrestado 2 años antes, cuando algunos policías aparecieron y ordenaron detener las carreras. Podría haberse detenido e irse en paz. Pero Raúl eligió su definición del camino fácil y empezó a disparar a la policía. La policía respondió con fuego y al final uno de los policías resultó herido. Mientras tanto, Raúl y sus cómplices consiguieron escapar. Sin embargo, dejaron atrás uno de sus coches y cuando las autoridades estatales llevaron a cabo investigaciones más tarde, pudieron descubrir que el vehículo abandonado no solo pertenecía a Raúl Mesa Torres, sino que su padre era el legendario narcotraficante que había muerto apenas 2 años antes. Además, también encontraron munición de varios tipos en el interior del coche.
Raúl se había convertido en un hombre buscado y su temerario reino del terror había desencadenado una cuenta atrás activa. Sus últimos momentos. El 29 de abril de 2010, apenas 5 meses después de cumplir 18 años, Raúl tuvo un último enfrentamiento con la policía mexicana. Los policías patrullaban la colonia Las Águilas en la ciudad de Zapopan, Jalisco, cuando se toparon con lo que parecía un vehículo sospechoso. Dentro del vehículo se encontraban Raúl Mesa Torres, de 18 años, y su amigo Fidel Rojas Félix, de 22 años, quien además resultó ser miembro del cártel de Sinaloa y también se encontraba en la lista de buscados de la policía mexicana. En ese momento, los policías no se dieron cuenta de quiénes eran, pero exigieron registrar el vehículo del caballero. Así que Raúl y Fidel se encontraron con dos opciones: o se retiraban y permitían que la policía completara el registro, arriesgándose a que descubrieran su identidad, o se defendían y buscaban una forma de escapar. Llegados a este punto, es probable que adivinen qué opción eligió Raúl. Ya no era menor de edad y, si le hubieran detenido, le esperaba una larga condena en la cárcel. Así que ambos hombres cogieron sus pistolas e intentaron intimidar a los policías disparando al aire. Pero los policías, poco intimidados, respondieron diciéndoles que se calmaran y se entregaran. Entonces Raúl apuntó con su arma a los policías y abrió fuego, matando a un agente en el proceso e hiriendo a un segundo agente, que consiguió disparar a Raúl antes de caer abatido. En cuanto Félix vio que habían disparado a su amigo, intentó escapar a pie, pero otros policías que se encontraban en las inmediaciones lo persiguieron y lo atraparon en un tejado cercano. Las secuelas con el asesinato de un policía y el intento de asesinato de otro. Raúl y su amigo Félix se metieron en un buen lío y definitivamente iban a pasar una larga temporada en la cárcel. La policía también encontró armas en su coche, pistolas y múltiples cartuchos de munición. Sin embargo, solo Félix tuvo la oportunidad de defenderse porque Raúl murió a causa de las heridas de bala. Lo llevaron al hospital esa noche, pero a las 3:40 de la mañana siguiente los médicos lo declararon muerto. Pero aquí es donde las cosas comienzan a ponerse raras. La autopsia de Raúl planteó muchas preguntas que estaban en conflicto con los informes originales de la policía en la escena del crimen y su muerte, porque además de las heridas de bala, Raúl también tenía heridas múltiples en la cabeza, lo que sugiere que había sido golpeado varias veces por el objeto contundente, y no hay indicios de esto en el informe policial. En la corte, Félix afirmó que las armas encontradas en los vehículos no les pertenecían y que simplemente las llevaban para un alto miembro del cartel que habían conocido antes, conocido como Coronel Villarreal. Félix también trató de inmovilizar todo sobre Raúl, que ahora estaba muerto y no podía defenderse. Afirmó que la policía había inventado la historia de que él era cómplice y que lo habían torturado para que confesara, aunque el tribunal no creyó esta historia y Rojas Félix fue enviado a la cárcel por matar a un policía e intentar matar a otro. Hasta el día de hoy nadie sabe con certeza las verdaderas circunstancias que llevaron a la muerte de Raúl, pero ¿realmente importa hoy? Raúl es considerado una leyenda urbana y se han cantado canciones folclóricas y narcocorridos en honor a su breve vida violenta y en última instancia trágica, pero todas estas canciones sirven como una advertencia a otros jóvenes para que se mantengan alejados de una vida delictiva, o tal vez sirvan como inspiración para la guerra. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.